Hoy en este top tenemos para ti 6 equipos que más veces se han salvado de descender en la Liga MX, así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Quiero aclarar que este top, la numeración sí tiene importancia. Iremos de menor a mayor. Número 6, Atlético Potosino. Y en 1974, la Federación Mexicana de Fútbol invitó a este club y a la Unión de Curtidores para tener 20 equipos en primera. En una pelea cerrada por permanecer en la primera división con Ángeles y Tamaulipas, por no caer al circuito de ascenso. A raíz de este ascenso de categoría, el equipo cambió su nombre porque la directiva de los Pumas se quejó de que usarían el mismo mote, convirtiéndose así en el Atlético Potosino. Sámano en la desviada. La buena jugada por parte de Pumas y viene el guardameta del Atlético Potosino. En su segunda campaña, al terminar el último lugar de la general, le tocó disputarse el lugar con el Atlante. Esta fue la primera vez que los potosinos evadieron el descenso al derrotar por 2-1 a los Potros en la ida y empatar a 0 en el Estadio Azteca. En 1984 se salvaría de descender por segunda vez al ser el penúltimo de la tabla general. Con esto Nesa se hubiera salvado también. El Nesa se salvó porque le ganó ni más ni menos que al América en el Azteca y que a los Pumas en Ciudad Universitaria. Un año después, durante el polémico Pro de 85, el equipo de San Luis fue el peor del torneo, pero como este torneo en aquellos años no contaría como oficial, no había ascensos ni descensos. Sin embargo, Atlético Potosino habría descendido por ser el peor del torneo. Esta vez, el sistema lo había salvado. La última vez que el equipo esquivó las llamas del descenso fue en 1988. En aquella ocasión, fue en que los potosinos estuvieron más cerca de descender, cuando tras 38 jornadas sumaron apenas 29 unidades, misma cantidad que los correcaminos, pero lo que los salvó fue la diferencia de goles, teniendo ellos menos 21, mientras que los correcaminos tenían menos 25. Pero lo que finalmente lo salvó cuando recibió al equipo del Autónomo de Tamaulipas, los Correcaminos, en la fecha 38, un viernes por la noche, como cuando juegan siempre en su estadio. Así que Luis Grill cumplió. Los Cachorros continúan en la primera división. Fueron 4 veces en las que el Atlético Potosino evadió la quema del descenso, pero su suerte se terminó al siguiente torneo, luego de quedar en último lugar, a 6 puntos del penúltimo, que esto llevó a los Cachorros a la segunda división. Pero en el segundo tiempo el Atlas realizó una labor destructiva sobre la portería del Atlético Potosino, que sin embargo... Número 5, Santos Laguna. Si bien hoy Santos Laguna es uno de los equipos más estables tanto económica como deportivamente, este club no siempre estuvo acostumbrado a campeonatos y los primeros lugares. Desde su llegada, no sabrían lo que es estar a nada de perder la categoría hasta la temporada 90-91, en la que se implementó la famosa tabla de cocientes. Aquí todos compitieron en igualdad de circunstancias al promediarse únicamente los juegos de ese torneo y los puntos generados. Con 26 puntos y un cociente de .68, Santos e Irapuato fueron los coleros, pero la diferencia de goles le permitió a Santos mantener su lugar en primera. Andaba y luego va a reclamar, ya no sé si estaba amonestado o no, contra Lupe Rubio, diciéndole me pegaste allá, pues vas para afuera. ¿Acabó el portero España? No, el Tato. Los siguientes 2 torneos no serían distintos, y con el porcentaje implementado, Santos mantendría una inercia negativa, ya que para la temporada 91-92 nuevamente serían en el penúltimo lugar. En esa ocasión, fueron las Cobras de Ciudad Juárez el equipo que descendería, esto al sumar apenas 20 puntos. Santos 0, Cobras 0, con jugadas muy disputadas por los dos bravos equipos que en todo momento se enfrentaron buscando ganar. Para la temporada 92-93 se contabilizó por primera vez para el cociente los puntos de 3 años, habiendo solo 2 equipos que no contaban con los 3 torneos. Atlante ascendió a la temporada anterior y Pachuca recién ascendido. En esta ocasión, los guerreros hicieron nuevamente un torneo malo, sumando solo 28 puntos, por lo que se mantuvieron en la pelea por no descender, aunque Pachuca sería el apuntado en esta ocasión, sumando solo 27 puntos en 38 juegos. Uruguay, Daniel el travieso, golazo. En el minuto 70, Daniel y su segunda travesura en tierras hidalguenses, el Pachuca 0, el Potro 2. Santos eludía por tercera vez la quema porcentual con .77, compartiendo porcentaje con Querétaro, pero los Gallos tenían mejor diferencia de goles, 3 puntos más por parte de Pachuca. Habrían salvado a los de la Bella Airosa de su segundo descenso y condenando a los laguneros. Que si se ganan 2 puntos, pero uno se encuentra con un poco de tristeza, ¿no? Porque hay compañeros del otro vestidor con tristeza, llorando, por supuesto, de irse al descenso y así. Tras esos 3 años de terror en 1993, el equipo pasa completamente a manos Grupo Modelo, comenzando así su ascenso deportivo. 3 años después, en el torneo invierno del 96, el equipo fue campeón de la Liga MX por primera vez. En el fútbol mexicano, el trofeo que acredita a Santos por primera vez en su historia.
partir de entonces, mantuvieron la regularidad hasta que en la apertura 2004, el equipo comienza una seguidilla de torneos de regulares a malos. Su peor torneo en los 6 que se suman para el porcentaje fue en la apertura 2006, cuando en 17 jornadas, el club solo sumó apenas 11 puntos, con una sola victoria por 8 empates y 8 derrotas. Esto condujo al equipo que comandaba Daniel Guzmán a pelear por mantener la categoría para el clausura 2007. Todo se definió en la última jornada, donde Santos venció a Cruz Azul por 2-0 con anotaciones de un joven Oribe Peralta y Agustín Herrera, combinado con la derrota de Querétaro frente a Atlas, le garantició la permanencia a los de la comarca lagunera. Aquella fue la cuarta y última vez que el lugar de Santos Laguna peligró en la primera división. Número 4. Atlas. Los Zorros son uno de los equipos que más veces han descendido en la historia del fútbol mexicano, habiendo perdido 3 veces la categoría, pero estos descensos podrían ser más si no se hubieran salvado en un par de ocasiones, 4 para ser exactos. Porque aquí hay una frase histórica acuñada que dicen que es a lo Atlas, y yo a la distancia veía y decía, ¿pero por qué? Pues parece que aquí vale victimizarse. Para la temporada 80-81, los rojinegros pelearían por no descender, luego de ser el último equipo de la tabla general con 27 puntos en 38 partidos. Atlas se mediría a la Unión de Curtidores para evitar la quema. El equipo guanajuatense se había salvado el año anterior, pero en esta ocasión no tuvo la misma suerte. El global le dio la salvación al Atlas, aunque para la siguiente campaña, el equipo de la academia se metería de nuevo en problemas, al ser el último equipo de la general con 26 puntos en 38 juegos, los mismos que el Club Tampico, aunque estos tenían una mejor diferencia de goles. Esto no evitó que ambos clubes tuvieran que jugar una serie por el no descenso. Atlas derrotó por 3-1 al Tampico, enviándolos así a segunda división, salvándose 2 veces seguidas, pese a ser el último de la tabla general en ambos torneos. Atlas terminó con 10 jugadores por la expulsión de Jaime Arana, que en el segundo tiempo le dio sin balón a Fabián Rosa. 6 años después de ese par de salvadas, llegaría su tercera pelea en la parte baja. En el torneo 88-89, en ese el descenso sería definido por tabla general, por lo que no habría juego por el no descenso, y de terminar Atlas como último, ahora sí descendería. Aquí está el centro a buena altura, el remate de cabezazo, la pelota la salva, excelente, en una actuación sensacional. El portero Hugo Salazar tendiéndose a la derecha para sacar la pelota de un manotazo hacia afuera del campo por la línea de meta. Por suerte para los rojinegros, esto no sucedió, y fue el desaparecido Atlético Potosino el peor equipo de ese torneo. Atlas se quedó a 6 puntos de los potosinos y será el penúltimo lugar. Esta fue la tercera vez que el equipo se salvó de tocar la segunda división. Sergio Pacheco estaba totalmente solo. En años más recientes, 2012, ya con el sistema de porcentajes, el torneo que los llevaría a la parte baja de la tabla de cocientes será la apertura 2011, cuando en 17 jornadas apenas conseguirían 2 victorias y 6 empates por 9 derrotas. Hasta el otro lado Cuevas, fusila, el balón solo, Kikín, gol. ¡Gol! Esto los llevó a la posición 17 del cociente, apenas un punto por encima de Estudiantes Tecos. Para el clausura 2012, el descenso se definiría y 2 equipos de Jalisco eran los apuntados, Atlas y Tecos. Para la jornada 15, con una victoria sobre Rayados de Monterrey y con marcador de 1-0, fue que consiguieron salvarse matemáticamente y condenando a los Tecos a perder la categoría. El gol de la cuarta salvación de Atlas la hizo su canterano Hugo Isaac Rodríguez. Ahí se ya no hay tiempo para más. Termina el partido. Atlas en la primera división. Atlas se queda en el máximo circuito del fútbol mexicano. Aunque los rojinegros se han mantenido constantemente en los últimos lugares de la tabla de cocientes, aquella vez del 2012 fue la última vez en la que verdaderamente corrieron peligro. Número 3. Veracruz. La historia de Veracruz ha estado llena de altibajos, pero no hay duda de que la afición del Puerto Jarocho debería merecer más de lo que le han dejado todos los exdueños de los Tiburones. A diferencia de los equipos que han pasado, Veracruz no se había salvado en ninguna ocasión de puro milagro, hasta antes del 2014. Sí, habían estado en la parte baja de la porcentual y de la general, pero por lo regular tenían otros equipos debajo de ellos, o directamente eran los descendidos. Su primer encuentro cercano con la quema fue en el clausura 2014, cuando recién habían ascendido gracias al uso de la franquicia de los reboceros. Si quieres conocer a fondo la historia, te recomiendo que veas el video donde hablo de este caso. El link está en la tarjeta. El festejo para los reboceros duró muy poco. Apenas un día después de su coronación, Fidel Curi, una vez habiendo logrado el cometido, pidió su cambio de sede. Para el clausura 2014, terminaron en la posición 18 con 16 puntos. Aún con esto, gracias a que solo promediaba 2 torneos, le alcanzó para superar a un Atlante que venía de hacer 12 puntos en la apertura 2013, cifra que condenó a descender a los Potros. Segundos no, o sí, el balón lo tiene que poner arriba el Atlante si quiere hacer algo, no, suena el silbato, cayó la guillotina. El Atlante
Atlante va a descender. En 2016, fueron los Dorados de Sinaloa el equipo que cayó al sumar apenas 29 puntos en 34 partidos, solo que por encima de él se encontraba Veracruz. Su descenso fue uno de los más anticipados, ya que desde la jornada 15 se despidieron de primera al caer goleados por 5-2 frente a Tigres. Y no, nada. El árbitro Fernando Hernández dice, vámonos, se acabó. El partido lo gana Tigres 5-2 y Dorados desciende matemáticamente. En 2018, el alma sacrificada para mantener al Veracruz en primera fue la de Lobos WAP, equipo que había ascendido por primera vez en su historia desde su fundación en 1967. Trofeo de campeón. Le dan el trofeo a Ibarra. A la Liga Vancomer. Ibarra en este momento pues solidifica lo que es. De haber hecho 4 puntos más, se habrían salvado, aunque para ese entonces la Liga MX, de la mano de Grupo Salinas, habían aprobado la posibilidad de mantener la categoría a cambio de 120 millones de pesos, lo cual hizo Lobos. Que el equipo de la UAP se mantendrá dentro de la máxima categoría del fútbol mexicano. 120 millones de pesos, imagínense, son 10 millones menos de lo que cuesta la nómina quincenal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante el Clausura 2019, fueron incapaces de ganar un solo partido, y sus únicos 4 puntos obtenidos de empates se los fueron quitados por la federación, después de una resolución de FIFA para pagarle $250,000 al Montevideo. La liga le ha quitado todos los puntos porque no pagan. Los 4 puntotes que tenía Veracruz en el torneo, o sea, ¿para qué? De lo que está ocurriendo con Veracruz es patético, es vergonzoso y no los exenta de las deudas. Tienen que seguir cumpliendo. Si nos vamos a las matemáticas estrictas, Veracruz terminó con menos 2 puntos el torneo, pero se salvó de descender gracias a que pagó la famosa multa de $120 millones. El resultado ya lo conocemos, y si bien en la apertura 2019 sumó 8 puntos, de nada le sirvió, y el equipo fue desafiliado por todos los problemas económicos que arrastraban gracias a Fidel Curi. Número 2. Monarcas Morelia. El equipo de la monarquía ha estado en 6 ocasiones cerca de caer a la división de plata del fútbol mexicano y solo ha tenido la desdicha de descender en una ocasión. Su primera aproximación a la segunda división ocurrió en 1960, 3 años después de haber ascendido, y es que en aquella campaña del 59-60, Morelia sumó 20 puntos, mientras que el Deportivo Zamora apenas 12, por lo que estos descenderían. 3 años después, en la temporada 62-63, volverían a aproximarse a la quema del descenso, aún más que la vez pasada, al registrar 18 puntos, apenas un punto por encima del Club Tampico, quienes fueron los condenados. Dado que el club no era uno de los más poderosos económicamente hablando, se mantuvo en los últimos lugares por los siguientes años. En la 66-67 quedaron nuevamente en penúltimo lugar, aunque para su fortuna, los orinegros de Ciudad Madero hicieron peor las cosas y con 18 puntos acabaron por descender. La suerte le duró 3 ocasiones, ya que para el 68 descendería por primera y única vez, quedándose a 4 puntos de la salvación, siendo el Club Deportivo Oro el salvado. El equipo permaneció por 13 años en la segunda división hasta que en 1980 ganaron el campeonato de esa categoría, consiguiendo el ascenso bajo la administración de don Nicandro Ortiz, dueño previo a la compra de TV Azteca en el 96. En el Venustiano Carranza, Morelia regresa a la primera división. Un año después de su segundo ascenso, estuvieron de nuevo cerca de descender tras quedar últimos en la tabla general, pero jugarían en el penúltimo lugar una promoción por el no descenso, siendo el Zacatepec el implicado. Fueron 3 juegos, ya que los 2 reglamentarios empataron en un global de 4, por lo que fue requerido un tercero, en campo neutro, siendo el Estadio Azteca el elegido. Este encuentro se lo llevó Morelia con solitario gol de Jacinto Ambriz, quien salvó a la monarquía por 4ª vez. A 9 minutos del final, le dio la salvación al Morelia y mandó al descenso al Zacatepec. Aquí viene la posibilidad. ¡Gol! A cargo de Jacinto Ambriz. La historia de Morelia con el descenso continuó durante varios años, pero no tuvieron una aproximación real hasta la década de los 90, cuando en 2 ocasiones casi pierde la categoría. La primera fue en el 95-96, cuando la tabla porcentual apenas tenía 5 años de implementación. Los descendidos de aquel año fueron los Tigres, protagonizando en el estadio el famoso se fue tras el clásico regio. Se acabó. Monterrey ganó. Tigres de la Autónoma de Nuevo León está en segunda división. Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. Para el siguiente año futbolístico, Monarcas estuvo de nuevo implicado en la quema porcentual, después de que el primer torneo corto sumara apenas 12 puntos. Para el verano del 97, el cuadro rojo y amarillo mejoró demasiado, llegando incluso a disputar las semifinales frente a Chivas del Tuca Ferretti, aunque estos últimos serían finalistas y campeones.
Aún así, este buen torneo, aunado al mal torneo de Pachuca, salvó a Morelia de descender. Si Pachuca hubiera hecho 2 puntos más, Morelia hubiera tocado la primera A por segunda vez en su historia. La séptima y última ocasión en la que los purépechas estuvieron cerca de despedirse de la primera división fue al final del Clausura 2017. En este torneo, el equipo terminó antepenúltimo, pero sorpresivamente, la posibilidad era mayor para ellos que para Veracruz, quienes terminaron penúltimos. Morelia, visitando a Rayados, comenzó ganando al minuto 31 con anotación de Gastón Lescano. Gol en el Azteca, señores, gol en el Azteca, pero ataca Morelia, Monarcas, gol. ¡Gol! Mientras que en el Estadio Jalisco, Jaguares estaba venciendo al Atlas con un tempranero gol del Hobbit Bermúdez. Rebote el Hobbit, gol. Gol que no servía de nada, a menos que Morelia empatara o perdiera. Fue entonces que al minuto 84 se provocaba un penal sobre Rogelio Funes Mori. Brincando está Funes Mori. El 7 se va a meter en el área, penal. Penal, árbitro. Sí, señor, lo ha marcado a penal. Penal que Dorlan Pavón concretaba. De esta manera Jaguares estaba prácticamente salvado con su victoria sobre Atlas. A la posición del descenso, aquí está, gol. ¡Gol! Todo cambió drásticamente cuando al minuto 90, Raúl Ruiz Díaz anotó el gol de la séptima salvación purépecha. Tijuana con el que le está ganando a Veracruz. El cabezazo, ¡gol! ¡Gol peruano Raúl Ruiz Díaz para mantener a Monarcas en primera división! En un gol de película épica para la monarquía y de terror para Jaguares. Ruiz Díaz ha hecho gol. Monarcas ha hecho gol. No están sirviendo de nada los rezos. Fue así que Jaguares descendió y meses después desapareció por problemas financieros. Número 1. Puebla. Si hay un equipo que históricamente ha peleado siempre por no descender en la franja, salvándose en demasiadas ocasiones. Puebla tiene 2 títulos, 2 descensos y ha estado cerca de tocar la segunda en 8 ocasiones. Temporada 55-56. Esta fue la primera ocasión, quedándose a 2 puntos del Zamora, equipo que descendió al final de la temporada. Desafortunadamente, tras este torneo, el club tuvo problemas económicos y no pudo participar para el siguiente. Su regreso a primera se daría 14 años después, en 1970. Pasaron muchos años para que el puesto de Puebla peligrara en primera, incluso dándose entre estos años los mejores de la franja, ganando 2 títulos de liga, 2 de copa y siendo subcampeón una vez en cada competición. Pero para 1998 la magia se había terminado y en el verano del 98 3 puntos fueron la diferencia, siendo Veracruz el descendido. Balón por arriba. Para el invierno del 99, Puebla descendería por primera vez en su historia al tenerle una diferencia de goles peor que la de Celaya y Rayados. Aunque al inicio del siguiente torneo, los poblanos compraron la franquicia de Unión Curtidores, por lo que no tocaron la primera A. En 1999, Unión de Curtidores ganaría la final de ascenso y hacía el derecho para regresar a la primera división del fútbol mexicano. Pero el descendido Puebla compraría a Curtidores. Después de un par de años buenos, los problemas volvieron a Puebla, y de no ser por los fugaces Colibríes de Cuernavaca, este habría sido su segundo descenso, salvándose por apenas 1 punto. Al más puro estilo poblano, los problemas porcentuales no se fueron, pero fue ahora el San Luis el equipo que perdió la categoría. 3 puntos fue en esta ocasión la diferencia. El fantasma del descenso y los escándalos son el único factor común que acompaña a un equipo que pierde su poder de convocatoria. Después de salvarse 2 veces seguidas en 2013 y 2004, al año siguiente no perdonó la franja y terminaron por descender por segunda vez, y en esta ocasión no hubo compra de franquicia. Jugaron un año en primera A consiguiendo el ascenso en 2007, aunque en esta ocasión la diferencia fue mayor respecto a Veracruz, que fue el descendido. Fueron los penúltimos. Roberto García Orozco pita el final, se acabó el partido. Ganó el Puebla, el partido de partidos en la lucha por la permanencia en la primera división. Lo ha conquistado la franja, pero quedan 3 capítulos más, 9 puntos en disputa. Y esto se tiene que acabar aquí en el terreno de juego. Luego de un par de años alejados del penúltimo lugar, volvieron a esa deshonrosa posición para el Clausura 2013, donde los condenados fueron los Gallos Blancos, aunque sabemos que estos no tocaron el ascenso al comprar la franquicia de Jaguares. La diferencia entre Puebla y Querétaro fue de apenas 6 puntos, y ya para terminar la relación más tóxica del fútbol mexicano del Puebla con la tabla de cocientes, peligraron en 2015, cuando hasta la última jornada pelearon contra UDG. Fue un empate contra Santos el que les salvó el cuello, ya que de haber perdido, la victoria de Leones Negros los habría mandado al ascenso. El Puebla hizo lo suyo, de nada le sirvió a la UDG ganar. El Puebla, con un segundo tiempo, consiguiendo la remontada al término del primer tiempo y comenzando en el segundo, obtienen esto. No lo puede creer la gente del palco. Dime lo que opinas. ¿Crees que equipos como Puebla o Atlas, luego de estos números, deben seguir en primera? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.